Bendiciones para todos, estoy muy contenta porque vamos a retomar nuestro estudio del libro de la Biblia con este reto de la lectura completa de la Biblia. Vamos a continuar. El último libro que estudiamos fue el del profeta Oseas, si lo recuerdan bien, con Gomer. Y ahora nos corresponde el libro de Joel. El libro de Joel solamente tiene 3 capítulos. ¿Quién escribió? El profeta Joel. ¿Cuándo? En el 830 o 750 a.C. ¿A quién fue escrito? A Judá. ¿Y de dónde fue escrito? También de Judá. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? El libro de Joel está dividido en 2 partes. 1. Una gran calamidad causada por una invasión de langostas. Y 2. La respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. El libro contiene una profecía que se encuentra con frecuencia en los escritos de los profetas, que los judíos irían a establecer una gran nación en Palestina en el futuro. Se divide en 2 partes. La primera es histórica y relata una gran calamidad causada por una invasión de langostas, la necesidad de arrepentirse y la restauración. La segunda parte es escatológica y describe la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo, el derramamiento de su espíritu, el juicio de las naciones y la bendición de su pueblo. El libro incluye una profecía que con frecuencia encontramos en los escritos de los profetas. En el futuro, los judíos se establecerían como una gran nación en Palestina. ¿Cuál es la idea principal del libro? Se enfoca a su época por un lado y a nosotros. Él habla en su tiempo y el futuro, enfatizando la misericordia de Dios y su perdón, que siempre está al alcance. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? El último juicio de Dios y el cumplimiento de la gracia de Dios para el día de Pentecostés. Advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Dios, así como hace con nosotros ahorita, que Él nos pide que volvamos a Él. ¿Cuáles son las palabras claves? La palabra oruga, que es saltón, revuelto o langosta. Sión, día de Jehová, en aquel tiempo, en aquellos días. Convertirse, volver, hacer, recaer, nunca más, ahora, naciones, nación o pueblo y sus pronombres. ¿Cuál es el énfasis del libro? El inminente día de Jehová, un día de juicio y salvación. Jehová castiga a los que ama, y su castigo llama a su pueblo al arrepentimiento. El Dios de Israel guarda el pacto al mostrar misericordia a su pueblo. Jehová es soberano sobre todas las naciones y juzgará a los que no han mostrado misericordia a su pueblo. ¿Cómo leer Joel? En medio de un momento oscuro en la historia de Israel, Joel fue la voz del deseo intenso de intimidad que tiene Dios para con su pueblo. La maldad de la idolatría garantiza juicio, pero Joel va más allá de advertencias acerca del fin, entregando apasionadas promesas de restauración, que culminarían en el derramamiento del Espíritu de Dios sobre todas las personas, mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, todos por igual. Tendrían comunión íntima con Dios y ministrarían en su poder. Presta atención al llamado de Dios para ti mientras lees las páginas de este libro. Joel te recuerda que Dios quiere que le des tu corazón, quiere tu amor y tu vida. Él toma en serio tu caminar con Él. No hay lugar para el pecado, pero no temas. El mensaje en aquel entonces y ahora es claro: regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Joel 2:13. Regresemos al Señor. Él es bueno y misericordioso. No importa lo que hayamos hecho, lo más feo de nuestro pecado, Él está diciéndonos: vuelvan a mí, porque Él desea tener una intimidad con nosotros. Ok. Las versiones de la Septuaginta griega
La Vulgata latina sigue en el texto masotérico hebreo, titulando este libro de acuerdo con el nombre de Joel, el profeta, el destinatario del mensaje de Dios. El nombre quiere decir Jehová es Dios y se refiere por lo menos a una docena de hombres en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Joel únicamente una vez, en Hechos 2, 16 al 21. ¿Cuáles son los temas de este libro? Juicio. Las descripciones de Joel del día venidero del juicio sobre Judá presagiaban un día futuro del juicio mayor. El día en que habría que ponerse a cuentas estaría cerca y sería contra el pueblo de Dios, mientras que para el juicio posterior y mayor el objetivo serían sus enemigos. Joel describe el juicio contra el propio pueblo de Dios como el día del Señor, día grande y terrible. En el 2:31, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. El juicio futuro mayor se refería al día en que las naciones serían llamadas a dar cuentas por maltratar al pueblo de Dios, quien sería protegido y bendito. El arrepentimiento y la salvación. Joel hizo un llamado a todo el mundo al arrepentimiento, jóvenes y viejos, borrachos, ladrones y sacerdotes. La evidencia externa de cambio es insuficiente. Dios requiere un arrepentimiento sincero. En respuesta a un arrepentimiento sincero y a confiar en su gracia, amor y compasión, Dios perdona y restaura. Lo más extraordinario en este libro es su promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, y la promesa de salvación para todo el que invoque el nombre del Señor. Recuerden, nosotros no podemos engañar al Señor. Muchas veces venimos cuando nos encontramos en los problemas y tenemos un arrepentimiento emocional, pero no hay un arrepentimiento verdadero en el cual le demos la espalda al pecado. Simplemente venimos al Señor para salir del problema y no, Dios quiere un arrepentimiento sincero, a Él no lo podemos engañar. En respuesta a este arrepentimiento sincero y confiar en su gracia, amor y compasión, es donde Dios nos perdona y nos restaura. Porque recuerden, a Él no lo podemos engañar. Ok. Estructura del libro de Joel: el genuino arrepentimiento traerá frutos. Versículo clave, el 2:13. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él es nuestro Padre. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, a Él le duele. Le duele, pero muchas veces Él permite esas situaciones en nuestra vida porque sabe que es lo mejor y tenemos o nos volvemos a Él o nos alejamos de Él. Y Él, cada vez que nosotros pasamos por esas situaciones, es una oportunidad para regresarnos a Él de corazón. Aquí tenemos la estructura del libro llamado el arrepentimiento, de los capítulos 1 al capítulo 2. La misericordia de Jehová, en el capítulo 2. Los juicios sobre las naciones. La liberación de Judá. El autor y la fecha. El autor se identificó a sí mismo solo como Joel, hijo de Petuel. La profecía prevé un poco acerca del hombre. Aún el nombre de su padre no es mencionado en algún otro libro en el Antiguo Testamento, aunque él desplegó un profundo celo por los sacrificios del templo. Su familiaridad con la vida pastoral y agrícola y su separación de los sacerdotes sugiere que no era un levita. La tradición extrabíblica registra que él era de la tribu de Rubén, de la aldea Bet-On o Bet-Arán, situada al noreste del Mar Muerto, en la frontera de Rubén y Gad. No obstante, el contexto de la profecía da lugar a pensar que era oriundo de Judea cerca de Jerusalén,
debido a que falta el tono propio de un extraño. La fecha del libro se menciona del libro se apoya únicamente a la posición canónica, referencias históricas y elementos lingüísticos, debido a la falta de alguna mención de poderes mundiales que vinieron a la escena más tarde en la historia, Asiria, Babilonia o Persa, y el hecho de que el estilo de Joel es como el de Oseas, digamos, en lugar de los profetas postexílicos. Los paralelos verbales con otros profetas antiguos, como en Amós, una fecha de la última parte del siglo IX durante el reinado de Joás, en el 835 al 796 a.C., parece ser la más conveniente. No obstante, mientras que la fecha del libro no se puede conocer con exactitud, el efecto en su interpretación es mínimo. El mensaje de Joel no es afectado por el tiempo, formando una doctrina que puede ser repetida y aplicada en cualquier época. El contexto histórico. Tiro, Sidón y Filistea habían llevado a cabo incursiones militares frecuentemente a Israel. Una sequía de envergadura y una invasión masiva de langostas habían destruido toda cosa verde de la tierra y habían traído una severa devastación económica, dejando al reino del sur débil. Este desastre físico le da a Joel la ilustración para el juicio de Dios. Tal como la langosta fueron un juicio sobre el pecado, los juicios futuros de Dios durante el día del Señor les excederán por mucho. En ese día Dios juzgará a sus enemigos y bendecirá a los fieles. Ninguna mención es hecha de pecados específicos, ni Judá es reprendida por la idolatría. Sin embargo, posiblemente debido a una indiferencia cauterizada, el profeta los llama a un arrepentimiento amonestándole a rascar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Como les decía, que no sea un arrepentimiento emocional, sino un arrepentimiento sincero de corazón que dé frutos de cambio. Aquí vemos el tiempo de Joel, los reyes de Israel, Joram, Jehú, Joacás. Vemos los profetas de Israel, Eliseo, en 852-796. Los reyes de Judá, Joram, Joás, Joel hizo los profetas de su época, Abdías, Joel en el 825-809, Jaasiel, 865-835. Aquí vemos el orden cronológico del libro. También tenemos aquí todas las promesas del libro de Joel, pueden irlo leyendo con calma. Y los retos de interpretación. Es preferible ver el capítulo 1 como si estuviera describiendo una invasión real de langosta que destrozó la tierra. En el capítulo 2, un nuevo nivel de descripción enfrenta al intérprete. Aquí el profeta está proyectando algo que está más allá de la plaga de langostas. El capítulo 1, elevando el nivel de descripción a nuevas latitudes, con intensidad incrementada que está enfocada en la plaga y la necesidad inmediata de arrepentimiento genuino. El uso por parte del profeta de símiles con aspecto de caballos y como hombres de guerra sugiere que él aún está usando las langostas reales para ilustrar una invasión que solo puede ser ataque masivo del día final del Señor. Un segundo asunto que confronta al intérprete es la cita de Pedro de Joel en Hechos 2:16 al 21. Algunos han visto los fenómenos de Hechos 2 y la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo como el cumplimiento del pasaje de Joel, mientras que otros han reservado su cumplimiento al día final del Señor. Pero está claro que Joel se está refiriendo al día final y terrible del Señor. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés no fue un cumplimiento, sino una muestra del poder y obra del Espíritu al ser dado en totalidad y finalmente en el reino del Mesías después del día del Señor. Ok. Vemos también aquí la importancia en la Biblia de este libro. El libro de Joel es importante porque muestra que un mensaje de Dios muchas veces
puede venir empaquetado en la forma de un desastre natural. La verdad del libro tiene sus raíces en la desastrosa plaga de langostas que Joel describe con vívido lenguaje. El profeta nos enseña que el Señor puede valerse de un desastre natural para llevar a su pueblo a una renovada percepción de su voluntad. Cualquier desastre natural, inundación, fuego, huracanes, terremotos, puede llevar a la persona sensible a prestar de nuevo atención a la palabra del Señor. Desgraciadamente así somos. Cuando estamos en estas necesidades es cuando vamos al Señor. Vemos también aquí en el libro el carácter de Dios en Joel. Dios es accesible. Capítulo 2, versículos 12. Dios es paciente. Versículo 2, capítulo 13. Dios es misericordioso. Capítulo 2, versículo 13. Y Dios se aira. Capítulo 2, versículos 12 al 14. Como vemos, la Biblia, toda la Biblia apunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí en el libro de Joel no es la excepción. La profecía de Joel describe a Dios derramando su espíritu sobre el pueblo de manera que un día profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pedro cita este pasaje de Joel como una profecía prefigurada y una muestra del día de Pentecostés, Hechos 2, 16, 21. El cumplimiento definitivo de la profecía de Joel llegará en el reino milenial de Cristo, cuando Dios derrame su espíritu sobre toda la creación. Ok, además de profetizar del gran derramamiento del Espíritu de Dios, el libro de Joel se ocupa especialmente de los grandes temas de la historia bíblica. El juicio de Dios sobre el pecado humano, la necesidad de arrepentimiento y la gracia misericordiosa de Dios, de modo que todos los que invoquen su nombre sean salvos. Amén. Así que esto nos invita a estudiar este hermoso libro y aprender más de nuestro Señor, aprender más de su carácter y seguir enamorándonos de Él, porque le conoceremos más y más. Así que les animo a seguir estudiando, vamos a estudiar juntos este libro y que sea de mucha bendición para todos y para todas. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día. Amén.